Bueno, pues bienvenidos a esta charla, La muerte entre los antiguos nahuas. Como les decía yo, esta es una de las maneras en las que nosotros nos podemos encontrar más rápidamente cerca del pasado prehispánico, porque evidentemente tanto en la sociedad prehispánica como en la sociedad moderna existen algunos paralelismos relacionados con la forma en la que percibimos a los muertos, pero no necesariamente en la manera en la que percibimos la muerte o la entendemos. Recuerden que estos elementos o estas ideas relacionadas con la muerte, pues antropológicamente tienen un fundamento muy fuerte en la manera en la que entendemos la religión y obviamente pues está determinada por nuestras regiones geográficas, por nuestras áreas culturales, como por ejemplo México, que es un país mayoritariamente católico, con diferentes formas de catolicismo relacionadas con probablemente cerca del 85 90, al 90% de la población, y que estas tienen pues eh, un importante peso en lo que nosotros terminamos entendiendo como las prácticas funerarias, aunque obviamente las prácticas modernas están de alguna manera estandarizadas y están fundamentadas propiamente tanto por el Estado, el sistema de salud y algunos otros lineamientos específicos. Es decir, la muerte para todos nosotros es un tema espiritual, pero como sociedad, pues básicamente tiene más un contenido comunal, tiene un contenido de otro tipo que es también bastante interesante y que los antropólogos sociales de nuestro país, los historiadores y algunos otros profesionales se encargan constantemente de estar estudiando, porque como comentábamos, pues en México es uno de los países del mundo donde la celebración del Día de los Muertos y el Día de los Santos Inocentes, pues son más importantes al grado en el que, por ejemplo, en nuestro país, pues es incluso un día de descanso obligatorio para las personas, es decir, es un día que tiene una relación importante para con todos nosotros. Eh, Como les digo, bueno, la charla el día de hoy estaremos hablando sobre la muerte con los antiguos nahuas, entre los antiguos nahuas, donde veremos un poquitín cuál es la forma en la que se honraban a los muertos y cuál es la manera en la que los arqueólogos tratamos de acercarnos a este problema que parece sencillo, pero en muchos sentidos es bastante complejo. El día de hoy vamos a dividir en dos partes nuestra charla. La primera parte estaremos hablando sobre la muerte y el ser humano dentro de esta perspectiva de los nahuas, es decir, una perspectiva del periodo posclásico cercano al momento de la conquista de México, alrededor de 1521. Pero también hacia la segunda parte hablaremos sobre la muerte y los dioses, es decir, toda la construcción religiosa en Nahua que afectaba directamente a los seres humanos y cuáles son los eh, elementos más importantes de esta cosmovisión relacionada con la muerte, que es, como les digo, pues bastante llamativa, bastante importante y de la cual hemos obtenido una gran cantidad de información a través de la historia, la etnohistoria, la antropología, la etnología y particularmente la arqueología, puesto que a nosotros como arqueólogos somos a los que nos toca lidiar con la muerte como un resto material, es decir, con los muertos físicamente o con los elementos, como ustedes pueden ver en la pantalla, relacionados físicamente con la muerte, como esculturas, ideas, conceptos, códices, escrituras, leyendas y algunos otros elementos que suelen ser de gran utilidad cuando estamos estudiando este tema. Así que bueno, esta primera parte hablaremos sobre la muerte del ser humano, que pareciera ser un proceso bastante, siempre le decimos de alguna manera, tal vez como para calmarnos a nosotros mismos, un proceso de lo más natural que es, eh, digamos, filosóficamente decimos, nacemos y pues en algún momento moriremos. Sin embargo, pues tiene toda una serie de connotaciones culturales, pero también de tipo personal muy importante, puesto que obviamente es una de las formas, ya lo abordaremos más en la segunda parte de nuestra charla, pero eh, es una de las maneras más claras en las que nosotros podemos observar las oposiciones o contradicciones que tiene nuestra vida cotidiana, nuestra
manera de ser hombres modernos, es decir, hablamos sobre la posibilidad de hacer absolutamente todo y hablamos sobre nuestras capacidades ilimitadas para poder llegar a la cima de cualquiera de nuestras metas. Y sin embargo, eventualmente, por más gloria o éxito que podamos conseguir, pues todos los seres humanos sabemos que tenemos un devenir muy específico y un camino, así lo llamamos, que es una forma muy curiosa de referirnos a la muerte, que es pues obviamente el final de toda esta gran obra que nosotros tratamos de hacer durante la vida. No es muy diferente a la forma en la que los seres humanos lo observaron en el pasado. En el pasado se fueron desarrollando a través de muchos miles de años, tal vez incluso cerca de, podríamos hablar tal vez de millones de años desde que el ser humano es ser humano o desde que comenzamos a ser homínidos hace unos 3.4, 3.3 millones de años, pues este es un tema importante porque es, eh, es obviamente parte del gran camino natural que tiene toda la naturaleza, el nacer y el devenir de la muerte, pero también es una manera en la que opera nuestro cerebro y ha ido formándose por lo largo de milenios, a lo largo de cientos de miles de años, como les comento, que es el momento en el que nosotros hace 3.5 millones de años decimos que aparece de alguna manera el antecedente más grande del ser humano y sin embargo los antropólogos tenemos prácticamente seguro o claro que no existía todavía una manera muy específica de observar o de entender o de comprender el proceso de la muerte a pesar de que fuera totalmente natural para los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque para comprender todos estos temas necesitamos una serie de capacidades de abstracción de pensamiento que no necesariamente parece que teníamos hace 3.5 millones de años, pero que ya hace unos 30 o 40 mil años en diversas partes de Europa y de Asia empezamos a ver un comportamiento ya específicamente diferenciado hacia la muerte. ¿Cómo, a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, nosotros nunca podríamos hablar de, por ejemplo, una tumba de un homínido en África de hace 3 millones de años. Hace 3 millones de años éramos muchísimo más cercanos a un mono inferior, por decirlo de alguna manera, que al ser humano moderno que hoy en día vamos teniendo. Por ejemplo, las primeras representaciones funerarias o las primeras ideas culturales de que existe la muerte en el mundo tienen que tener cerca de 30 o 40 mil años y las encontramos en algunos lugares como las cuevas de Europa o Asia, en donde hay pues además, no sé, pinturas murales, fauna pleistocénica, es decir, fauna que ya está extinta, y más o menos en esa época, cuando comenzamos a este proceso de abstracción que nos permitía, por ejemplo, pintar a los animales, es decir, comprender que teníamos los medios específicos para, obviamente se conoce desde hace miles de años a los animales, pero que tuviéramos la capacidad específica de que con carbón podíamos pintar una pared y copiar a esos animales y darles algunas otras formas de significado, o temas más profundos como la deposición de muertos, dejar digamos, una especie de entierro, como veremos en unos momentos, una forma de ceremonial relacionado con las personas que fallecían, es algo relativamente moderno y que a partir de esos más o menos 30.000 años, poco a poco se fue cargando de una connotación religiosa muy importante. Piensen ustedes, los temas de religión, tal como nosotros lo entendemos, tampoco son muy longevos en cuanto a la historia de la humanidad. Más o menos podríamos hablar de que hasta hace unos 10.000 años teníamos más bien una serie de creencias mágicas, creencias específicas relacionadas con el sol y con los astros, y hace aproximadamente unos 10.000 años empezamos a tener toda esta eh, capacidad de sintetizar nuestro conocimiento y nuestras ideas y tratar de asociarlas con el concepto propiamente de religión, aunque esto obviamente se ha ido afinando hacia la época moderna. En el México prehispánico, el concepto que nosotros manejamos para entender todo este proceso es bastante, bastante viejo, más o menos podríamos hablar de hace unos
5000 años aproximadamente, es decir, hacia el 3000 antes de nuestra era, que comenzamos a notar que empieza a haber una diferenciación específica hacia las personas que han fallecido. ¿Cómo lo notamos? Bueno, pues porque se hacía, por ejemplo, un hoyo en la tierra para depositar a una persona que había fallecido, es decir, el equivalente a una tumba sencilla o un espacio de deposición para los muertos sencillo. Y esto obviamente ya tiene que ver con un bagaje cultural, con una gran cantidad de conceptos y de informaciones que los seres humanos y los hombres en Mesoamérica fuimos eh, aprendiendo, utilizando y desarrollando de diferentes maneras para poder, digamos, crear una serie de conceptos muy sólidos que ya serán visibles particularmente hacia el periodo posclásico, más o menos 1250 después de Cristo, que es la época en donde la cultura nahua va a ser pues una gran explosión tal vez en el centro de México, en donde prácticamente todos los grupos culturales que habitan el centro de México son o tienen alguna forma de origen náhuatl, es decir, todos tienen más o menos la misma creencia, todos tienen más o menos los mismos conceptos de los dioses, de las creencias, las festividades, las religiones, el calendario. Sin embargo, sabemos muy bien que todos estos grupos que se hacen llamar a sí mismos náhuatl, pues también tienen una enorme variabilidad sobre los mismos temas, es decir, a veces a veces cambia de una región a otra un dios o la importancia de alguno de los dioses, pero los conceptos básicamente están alrededor de lo mismo. El concepto más importante para entender la religión prehispánica y por ende obviamente la muerte, tiene que ver con lo que nosotros llamamos la dualidad, que es no necesariamente como esta visión asiática que tiene que ver con el yin y el yang, es decir, el balance, el equilibrio, sino la dualidad en Mesoamérica es más bien comprendida como una serie de opuestos complementarios, es decir, sin uno no puede haber el otro. Si no hay vida, no puede haber muerte. Si no hay luz, no puede haber oscuridad. Si no hay sol, no hay luna. Hay día, hay noche, mujer, hombre, seco, húmedo, caliente, frío, etcétera, etcétera. Son un grupo de conceptos que son los que básicamente van a generar toda la ideología religiosa dentro del centro de México y en muchas otras partes de México a lo largo de la historia. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es una máscara encontrada en Tlatilco, que es un asentamiento que se encuentra pues hoy ya comido totalmente por la Ciudad de México, cerca de las famosas torres de satélite. Bueno, entre las torres de satélite y Plaza Satélite propiamente hay un pequeño museo ahí sobre el periférico, muy, muy, muy pequeñito, que pues enmarca algunos de los hallazgos que sucedieron ahí en la década de los 30 o los 40, donde particularmente pues es llamativo, esto es más o menos del año 1000 antes de nuestra era, es decir, es bastante antiguo en el centro de México, son algunas de las primeras representaciones de alta cultura en el centro de México, no son propiamente nahuas, pero sí comparten buena parte de la ideología y del pensamiento que sucedía en todo el resto de Mesoamérica. Estos elementos, pues obviamente aquí como pueden ver en esta máscara, pues es una composición muy específica. De un lado tienen a un personaje que está vivo, del lado izquierdo, que tiene lengua, ojos, está de alguna manera con el ceño fruncido, con la expresión de la boca bien marcada, y del lado derecho vemos el vacío del ojo, vemos los dientes ya propiamente expuestos sin la presencia de labios, y esto es obviamente pues una representación específica de este concepto de la dualidad entre vida-muerte, pero como les digo, es muchísimo más amplia relacionada con todos los conceptos religiosos que existen en Mesoamérica. Es decir, cualquier persona que se dedica a la antropología o a la arqueología de México, básicamente tiene que manejar este tipo de conceptos al derecho o al revés. Tal vez los únicos lugares del país donde encontramos una ideología un tanto cuanto diferente o formas específicas diferentes
pues podríamos pensar en el norte del país, que es, digamos, otra área cultural más cercana, un poco más alejada de lo que es Mesoamérica, es decir, toda la zona centro-sur de México que comparte estos rasgos a mayor o menor medida. Entonces, lo importante es entender que para todos los pueblos mesoamericanos existe este concepto, existe esta idea de que los opuestos se complementan, no es que uno le gane al otro, sino que uno vive en medio de estos dos opuestos y tiene que lidiar con los dos, porque sin uno no existe el otro. Y uno de esos, obviamente, insisto, más importantes oposiciones que tenía el ser humano era evidentemente el de la vida y la muerte. La vida entre los grupos nahuas, como lo muestran diversos códices y diversas representaciones, era un conjunto de esencias. Nosotros, los hombres modernos, decimos que nuestra esencia radica básicamente en el alma, ¿no? Es un concepto bastante cristiano católico, pero en el mundo prehispánico, particularmente en el mundo náhuatl, se creía que los seres humanos teníamos tres tipos diferentes de esencias que eran independientes unas de otras, aunque obviamente el ser que las contenía, es decir, el ser humano que las contenía, pues obviamente se veía más gobernado por algunas de ellas. Estas tres esencias que están, digamos, en esta imagen, están de alguna manera representadas, estarían vistas como el tonal, que es la esencia que vive en nuestra cabeza, básicamente lo que nosotros llamaríamos popularmente nuestro pensamiento, nuestro raciocinio, lo que el cerebro nos indica que funciona, no funciona, nuestra, digamos, nuestra parte lógica de nuestro ser estaría en el tonal que está en la cabeza y que en la imagen de la izquierda ustedes lo podrían ver representado por esta serpiente de color gris que sale de la cabeza semiesqueletizada de este individuo. Pero tenemos otras dos esencias. Otra es la teolía, que se encuentra en el corazón y que obviamente está más relacionada con los, las emociones y los sentimientos. Esto es interesante y es bastante padre, ¿no? Porque se parece un poco a las visiones que nosotros tenemos como hombres modernos de nuestra forma de operar. Y la otra, el Ijiyotl, que es el hígado, que también está, digamos, marcada o representada como otra de estas esencias vitales que conviven en los seres humanos y que estaría mucho más relacionado, por ejemplo, con lo que llamamos vulgarmente los humores, es decir, el, ustedes deben recordar, por ejemplo, que siempre que conoces a una persona que es muy enojona, pues le hace uno las bromas de que se va a destrozar el hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que parte de nuestro, por ejemplo, nuestro coraje o nuestro miedo también radica en el estómago. Piensen todos ustedes, cuando sentimos ansiedad o miedo, pues obviamente lo que tenemos muchos de nosotros es un malestar estomacal. O el cerebro te explica que tú sabes lo que vas a hacer, vas a llegar a un nuevo trabajo o alguna nueva tarea, tu corazón te dice que estás haciendo lo que tienes que hacer, es decir, hacer lo que te gusta, lo que tus emociones te dictan, y el hígado, el estómago, la cavidad visceral del estómago, pues es el que te hace ver que eh, pues que no siempre controlas todos estos elementos, que no siempre controlas toda esta emoción, y eso es justamente lo que nos hace de alguna manera seres humanos, ¿no? Estas combinaciones de emociones. Hoy en día nosotros básicamente pues no le asumimos, por ejemplo, el valor al estómago en ese sentido porque tenemos mucho más en la cabeza la idea de que nosotros somos una mezcla entre cabeza y corazón, es decir, hacemos lo que nos dice el cerebro o lo que nos dicen las emociones. Sin embargo, es muy interesante que los grupos nahuas lo vieran como una tercia de esencias que habitan en todos los seres humanos y que por lo tanto hacen que todos nosotros tengamos, vamos a decirlo de alguna manera, tres espíritus, tres esencias, tres elementos que cohabitan en nosotros
y que nos hacen movernos hacia adelante. Esto ustedes lo pueden estudiar mucho y lo pueden aprender muchísimo a través de la obra de el antropólogo mexicano Alfredo López Austin, que es una de las personas más importantes en estos temas y que escribió un libro muy, muy, muy interesante llamado El cuerpo humano entre los nahuas y que, digamos, recopila todos estos conceptos, todas estas eh, formas en las que los seres humanos entendíamos justamente nuestro cuerpo, la forma en la que operan y sobre todo en aquella época las esencias que habitan dentro de nuestro cuerpo. Insisto, hoy en día nosotros los que tengan una formación más católica, pues lo entendemos básicamente como algo parecido al alma, algo parecido a esta esencia que evita que nuestro cuerpo es, digamos, un receptáculo y nuestra esencia es la que hace que nosotros le demos mayor o menor forma o fuerza a este envase que es nuestro cuerpo humano. Por eso muchas veces ustedes piensen en las concepciones religiosas que la desaparición del cuerpo no necesariamente es el final del alma, ¿no? Pensamos que el alma muchas veces trasciende lo que le sucede a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es otra, son, digamos, diferentes materias y eso es lo que creo que es importante. Insisto, si les interesa mucho este tema relacionado con cómo pueden los nahuas y cómo entendían la vida, el cuerpo, las manos, la cabeza, el corazón, el hígado, la obra que tienen que buscar es la de El cuerpo humano entre los nahuas de Alfredo López Sosto. Ahora, como yo les decía, la forma en la que nosotros nos acercamos a esto, pues es toda una serie de concepciones que tienen que ver con nuestra manera de entender el mundo. Es decir, nosotros no es que inventemos la forma en la que vamos a disponer de los muertos, sino que todos vivimos dentro de una serie de patrones culturales que hacen que, bueno, nosotros hoy en día velemos a nuestro muerto y posteriormente lo enterremos, lo crememos o tengamos algún otro tipo de final para su cuerpo. Sin embargo, esto es interesante porque una de las formas en las que los arqueólogos más nos vamos a acercar a la forma en la que estudiamos a los muertos es justamente a través de los entierros. Y los entierros, aquí, digamos, solamente les hago algún par de precisiones de tipo académico relacionado con cómo lo vemos. Los entierros usualmente son encontrados en dos formas que nosotros llamamos entierro primario o entierro secundario. Entierro primario es cuando, pues, una persona fallece, la deposita sobre una tumba o en un hoyo en la tierra, lo cubres y después el arqueólogo lo encuentra en la posición y forma en la que fue depositado. Obviamente ya perdió todos los tejidos blancos, musculatura, vísceras, etcétera, etcétera, pero quedan sus osamentas, es decir, quedan los huesos específicamente de este personaje. Sin embargo, en México hay una forma también bastante común que se llama entierro secundario, y esto significa que en algún momento se dejó a ese muerto como un entierro primario, es decir, se le dejó en algún lugar. Por ejemplo, piensen en las tumbas en Oaxaca, que son lugares muy comunes de utilización, y entonces, pues después de lo que sucede hoy en día un poco con las criptas dentro de las iglesias, tú pones a tu fallecido y tienes ahí más o menos 20 años para, con tu cripta y hasta que tienes a tu siguiente muerto. Y a veces lo que hay que hacer es abrir la cripta, sacar al muerto original, moverlo y entonces ya lo convertimos en un entierro secundario, porque muchas veces, por ejemplo, esos huesos se colocan en una caja o en una urna. Y entonces un entierro secundario básicamente es un entierro que ya fue movido por el ser humano con también la concepción de que es un cuerpo humano. Les ponía yo el caso de las tumbas de Oaxaca, porque en ese caso son muy prácticos, porque en las tumbas movían a los entierros originales y los ponían en pequeños nichos que se encuentran, es decir, cajitas que se encuentran al lado de la tumba principal. Entonces, por decirlo de alguna manera común y corriente, pues tú sacabas a tu tatarabuelito de la urna, digo, de la tumba, lo guardabas en una caja y después ponías a tu abuelito y al tatarabuelito ya lo ponías en la cajita al lado.
Entonces, el tatarabuelito queda como un entierro secundario y tu abuelito que acabas de dejar es un entierro primario. Estas, digamos, las dos formas en las que los arqueólogos en todo el mundo encontramos a los cuerpos, es decir, cuando ya hay una intervención propia del ser humano y cuando el entierro ha quedado propiamente como en el momento en el que se dispuso de él. Y esto es, digamos, interesante porque, como en el caso que les digo de Oaxaca o algunas otras regiones, también eh, esto no es tan común entre los nahuas, el andar movilizando a los muertos. No es una no voy a decirles porque no se trata de que sea algo como tabú o como algo prohibido, sino simplemente no es una práctica que comúnmente se utilice. Como insisto, sí puede suceder en el caso de Oaxaca, donde cuando uno entra a una de estas tumbas en Monte Albán, en Mitla o alguno de estos sitios en los valles centrales de Oaxaca, lo más normal es que te encuentres algunas cámaras funerarias que tienen 5, 6, 8 personas, donde una se mantiene como un entierro primario y las otras han sido movidas a lo largo del tiempo porque lo que se está reutilizando es la tumba, el espacio. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Oaxaca son tumbas de índole familiar. Entonces, pues la gente se siente un poco con eh, el permiso, vamos a decirlo de alguna manera, de tocar a los muertos. Hay culturas en el mundo donde tocar a un muerto es algo totalmente prohibido, entonces pues prácticamente no existen los entierros secundarios, es ahí sí, por ejemplo, en algunas de las tribus del norte de Estados Unidos es tabú tocar a los muertos, entonces justamente pues no se hace y no sucede esta diferenciación. Y la otra cosa en la que nosotros nos fijamos, los arqueólogos, es su posición. Básicamente hay dos posiciones para la deposición de los muertos, se llama sedente, que es la forma que está abajo a la derecha, es decir, sentadito. Uno lo encuentra sentadito, por lo tanto, lo primero que encuentra usualmente es parte del cráneo si es que este no ha colapsado, que también muchas veces encontramos partes de recuerden que los huesos quedan después de que todos los tejidos han desaparecido, pues los huesos quedan de alguna manera bailando propiamente y entonces tienen movilidad. A veces, por ejemplo, cuando hay un entierro sedente, es decir, está sentado, una de las cosas más comunes que pasa es que la cabeza, que es bastante grande en comparación con el cuello, las vértebras que lo sostienen, pues muchas veces lo que pasa es que la cabeza se cae y la encontramos cerca de la cadera o cerca de algún pie, pero sabemos que el personaje fue depositado sentado. Muy por el contrario de todo el resto de imágenes que ustedes ven en esta diapositiva y que se llama la forma propiamente de cúbito, que quiere decir básicamente que está echado. Puede estar, digamos, echado de frente, echado de espaldas, es decir, lo primero que le vemos o le veríamos al personaje es la espalda en las nachas, o si lo vemos, digamos, en decúbito dorsal, pues está de frente, decúbito ventral está boca abajo, o muchas veces está, por ejemplo, de ladito, como cuando nosotros dormimos, lado derecho, lado izquierdo, o lo encontramos flexionado, o de lado flexionado, es decir, no hay tampoco muchas formas en las que podamos disponer de los muertos, porque obviamente también esto tiene una serie de factores importantes, los que hayan lidiado con este tipo de temas o hayan podido participar en eh, digamos, en las tareas funerarias propias de algún familiar o de alguien conocido, pues se van dando cuenta de que conforme pasan las horas, los muertos van entrando en diferentes procesos, como por ejemplo en algunos casos rápidamente, dependiendo de calor y de frío, perdón, y algunos otros elementos, los cuerpos entran rápidamente en lo que se llama rigor mortis, es decir, que dan eh, fuertemente, digamos, quedan específicamente en la posición en la que fallecieron y ya después acomodarlos, es decir, estirarlos o moverlos para poderlos meter a un ataúd o enterrarlos propiamente, pues puede ser una tarea bastante difícil y bastante penosa dependiendo del tiempo. Muchas veces también, como parte de los procesos, pues los embalsamadores a veces utilizan algunos trucos o algunas técnicas para poder hacer que el cuerpo sea maleable, es decir, pueda ser movido de alguna manera sin que genere este rigor y que pueda ser obviamente tratado, pero
es dependiendo de las condiciones de la muerte y las condiciones en las que haya sido depositado el cuerpo fresco, pues esto puede ser bastante complejo. Sin embargo, como les digo, arqueológicamente, pues básicamente encontramos los cuerpos de estas dos maneras, sentadito o acostado de muy diversas formas, como les digo, boca abajo, boca arriba, lado derecho, lado izquierdo, o flexionado, que es otra vez, digamos, una de las formas más comúnmente en las que los encontramos. Incluso a veces también los encontramos en estas mismas posiciones, pero por ejemplo, en el occidente de México es muy común encontrar entierros dentro de grandes ollas de barro. Entonces, pues a veces te lo encuentras sentadito en la olla de barro o lo pusieron sentado, pero pues adentro de la olla ya se movió y entonces al ser un espacio pequeño, pues hay mucho movimiento de los huesos y a veces es un poco más complicado entender. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, pues porque en algunas regiones, por ejemplo, si ustedes piensan hoy en día, pues básicamente todos los entierros, cuando nosotros vamos a un velorio y se abre la caja y nosotros lo vemos a nuestro fallecido, básicamente todos están en decúbito dorsal extendido, es decir, están acostados boca arriba y uno lo que puede ser y ver es la cabeza. Sin embargo, todas estas formas pueden ser encontradas en diferentes partes de México y del mundo y son formas bastante, insisto, comunes de lidiar con los muertos. Para nosotros, esto es importante porque una vez que distinguimos la forma en la que viene el entierro, pues utilizamos diferentes técnicas para poder explorarlo. Por ejemplo, piensen ustedes en este caso de decúbito dorsal flexionado, es decir, tiene las manitas y las rodillas flexionadas, está acostado boca arriba, pero con brazos y piernas flexionados, pues todos estos huesos están caídos. Entonces, para poder entender el contexto, es decir, tenemos que recoger y vamos recogiendo pues el orden de los huesos de arriba abajo y entonces pues vamos recreando la forma en la que creemos que fue depositado. Esto es un tema que vemos muchísimo los arqueólogos, pero que le pertenece más tal vez a la esfera de acción del antropólogo físico, que es el especialista específicamente formado para el estudio de la deposición de los seres humanos. Sin embargo, el antropólogo físico no no ha estudiado para entender culturalmente los restos humanos que ha encontrado, sino esa es ya propiamente la tarea del arqueólogo. Es decir, está el cuerpo en dónde está, si está en una fosa, está en una tumba, está en un... eh, eh, pueden haber diversos lugares y elementos donde poder encontrar uno de estos muertos y obviamente construir la, digamos, historia cultural de ese entierro para poderlo entender y poderlo interpretar. Como les digo, lo más común uno pensaría es que estas últimas moradas fueran pues por lo menos un hoyo en el piso, que es lo que nosotros pues vulgarmente conocemos como una tumba, una cista o un espacio mortuorio. Sin embargo, es interesante porque la gran mayoría de los entierros que nosotros hemos encontrado en México y en el centro de México, particularmente entre los nahuas, es básicamente un hoyo en la tierra, es decir, no todos los individuos son o fueron depositados históricamente en estructuras arquitectónicas ni en elementos mucho más, eh, digamos, complejos en cuanto a la construcción. Recuerden que usualmente uno no lidia con la muerte de una manera eh, con cierta preparación, sino lidiamos con la muerte cuando ésta sucede. Y cuando ésta sucede, pues hay una serie de rituales y una serie de elementos que uno debe seguir y que pues tienen que ver también con la cantidad de recursos, los tipos culturales que existan en la época. Y, insisto, lo más fácil, lo más común es simplemente ponerlo bajo la tierra y eh, muchas veces en el área doméstica, en el centro de México y en Oaxaca, es muy común, en Oaxaca en los patios, en el centro de México, por ejemplo, en Teotihuacán se depositaban los muertos abajo de la casa. Imagínense que ustedes están en la sala y están hoy en día casi, pues un mal ejemplo, pero viendo la tele y abajo del piso está el abuelito y abajo del piso está el tatarabuelito, etcétera, etcétera.
¿Qué sucede? Bueno, que asociar a los muertos con las casas o con el ambiente doméstico es también una manera de explicar a quién le pertenece el territorio o la casa o la propiedad. Es un concepto también, insisto, bastante interesante. En el caso de los nahuas del periodo posclásico tenemos ahí eh, tenemos una gran problemática que es pues básicamente la presencia o existencia de la Ciudad de México, ya que pues pocas veces nos encontramos con estos contextos. Usualmente lidiamos en la Ciudad de México con la aparición de muchos elementos de arquitectura, casas, palacios en el centro. Si está uno muy en la zona del primer cuadro de la Ciudad de México, pues ya encuentra edificios religiosos, pero si se va uno un poquito más lejos, a un par de kilómetros del centro de la Ciudad de México, pues básicamente lo que encuentra son las moradas de las casas. Pocas veces las excavamos completamente a fondo porque no podemos hacer excavaciones extensivas, ya que cuando trabajamos en el centro del país, de la ciudad, en la zona central de la capital, pues usualmente estamos trabajando en lotes que son habitados ya o que van a ser remodelados y pues nosotros no podemos hacer investigaciones tan extensas como sí podemos hacerlas en los sitios arqueológicos como Teotihuacán, Palenque o el Templo Mayor, aunque bueno, el Templo Mayor tiene una serie de características que ahorita les voy a platicar que son bastante curiosas. Los nahuas, en general, tenían una forma de conceptualizar a la muerte que tiene un interesante paralelismo con la forma que llegó posteriormente a la conquista, es decir, con el catolicismo, porque por ponerles un ejemplo, aquí ustedes ven una imagen de un códice, en donde lo que ven son las exequias de un gran señor, es posiblemente un emperador, pero lo interesante es que previo a la disposición de los cuerpos, es decir, al enterramiento, cremación o cualquier otra cosa, lo que sucedía era que había un velorio. Tienen otras formas específicas de nombres, pero se consideraba que los seres humanos, los nahuas, cuando morían, básicamente estaban alrededor del lugar donde habían muerto, sus esencias estaban todavía alrededor de su cuerpo, es decir, en su casa, si es que había fallecido en su casa, y permanecían cerca de él unos cuantos días hasta que empezaban los rituales relacionados con la disposición de su cuerpo, es decir, hasta que propiamente empezaba el velorio. Y el velorio era de alguna manera parecido al del mundo católico porque era de cuerpo presente. Usualmente lo que se hacía con los muertos era cubrirlos con una manta, usualmente con una manta blanca, pero se les ataviaba, se les ponía, por ejemplo, algunas joyas, y en el caso de los personajes de alto nivel, por ejemplo, como en este caso, se les ponía sus tocados en el cabello, incluso bueno, sabemos que es un emperador porque trae el Shiwitzoli, que es digamos, esta diadema azul, es propiamente la diadema o lo que llamaríamos en otras partes del mundo la corona real, es una corona de turquesas, de un petatillo cubierto también con turquesas, que era, digamos, la insignia real. Pero entonces es interesante porque se le vestía a los personajes muertos y ellos estaban presentes durante sus exequias, muy parecido a lo que uno hace durante el velorio, lo que llamamos nosotros vulgarmente el velorio de cuerpo presente, es decir, está uno despidiéndose de su difunto enfrente de su cuerpo, y si ustedes se dan cuenta, muchas veces el dolor, el sentimiento o la emoción hace que nosotros tengamos una serie de reacciones que podrían parecer poco lógicas, pero que justamente tienen un fundamento antropológico muy profundo. Por ejemplo, hablamos con nuestro difunto. Uno se acerca a su caja, lo ve, muchas veces mucha gente no le gusta acercarse porque a veces pues hay un poco, por ejemplo, pues perdemos color, perdemos las personas que han estado enfermas durante mucho tiempo, pues muchas veces, por ejemplo, pierden mucho peso.
Entonces, mucha gente a veces no reconoce específicamente al muerto que está velando. Sin embargo, le hablamos, por ejemplo, a veces lo queremos ver. Por eso, por ejemplo, ustedes verán que los ataúdes, buena parte de los ataúdes tienen esta ventana que pues en las funerarias te dicen si lo quieres abierto o cerrado. ¿Por qué? Pues porque para mucha gente es muy fuerte ver al difunto, pero para otras es importante. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo o estás empezando el proceso de despedida. Insisto, en la sociedad moderna nosotros lo vemos como el final de su vida, pero en el mundo prehispánico y particularmente en el mundo náhuatl, este hombre que acababa de fallecer y que su cuerpo había cedido, pues comenzaba con una serie de tareas o una serie de, eh, pues digamos, de aventuras, porque comenzaba otro viaje que tiene que ver, como veremos un poquito más adelante, con la forma en la que este personaje moría. Uno estaba destinado a, digamos, nuestra vida en el otro mundo, como se diría vulgarmente, estaba totalmente determinada por la manera en la que habíamos muerto, la forma en la que nos había tomado la muerte, nos indicaba el camino que tendríamos que seguir y había por lo menos bien determinados 4 caminos que podían seguir los seres humanos al fallecer, los veremos en un momentito. Pero es interesante que nosotros veamos estos ejemplos. También algo que es muy llamativo es la presencia de estas personas que ustedes ven a los lados que están cantando y llorando. Esto es muy parecido a lo que hoy en día, incluso hoy uno puede contratar en un velorio, uno puede, me parece que el nombre es plañideras, que son personas que se alquilan, por decirlo de alguna manera, por una lana, para entrar a llorar con ganas a tu velorio, o bueno, al velorio que tú estás oficiando, para pues ayudar a, digamos, despedir el cuerpo. Y entonces, pues usualmente van acompañadas de rezos, de declamación, de emoción, de llanto. Eh, Uno a veces, por ejemplo, cuando tiene un fallecimiento cercano, pues, y tú no conoces digamos, esta costumbre, pues sí te saca de onda de repente ver gente que no es de tu familia, que está llorando a tu muerto con un sentimiento increíble. Y esto justamente lo que se está buscando es generar un ambiente. ¿Por qué? Pues porque justamente el paso de esta persona todavía está en la visión prehispánica, está en un momento muy importante del ser. Recuerden otra vez, nuestras esencias sobrepasan a nuestro cuerpo, por lo tanto, una vez que nosotros fallecemos, nuestras esencias van a tener que seguir otro camino sin nuestro cuerpo, y ese camino es, en muchos sentidos, bastante largo, bastante y muy específico para la cultura náhuatl, de qué es lo que tendremos que hacer y hacia dónde nos tenemos que dirigir, cuáles son, digamos, la serie de retos que tenemos que pasar, lo que tenemos que encontrar, y es algo que creo yo que es muy importante, muy interesante para poder estudiar. Otro tema que también entre los nahuas es más o menos común, solo entre ciertos grupos de nahua, es la presencia de urnas mortuorias. Así como nosotros hoy en día, pues vamos a la Galloso y con nuestro fallecido, y después pues ellos se encargan de echarnos la mano con el proceso de la cremación, pues hemos encontrado que es algo verdaderamente espectacular en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Pues hemos encontrado por lo menos unos 4 o 5 contextos arqueológicos en donde lo que encontramos es esto que ven ustedes ahí, que es técnicamente una urna funeraria en toda la expresión de la palabra. Tiene un platito, tiene un exterior, que bueno, aquí uno cuando tiene que lidiar con una de estas situaciones, pues en la funeraria te dirán una gigantesca catálogo como si fuera el de la ropa para poder tú, pues ver en cómo, pues cuánto vas a gastar, ¿no? En el ataúd y en la urna, si es que tú vas a decidir cremarlo. Y es bien interesante porque nos hemos dado cuenta, aparecieron en contextos arqueológicos estas urnas en el Templo Mayor, en lugares muy centrales, y nos hemos dado cuenta de que al abrirlas tenía huesos quemados. Es decir, no todas las personas, pero sí es una temática dentro de la sociedad,
algunas personas dentro de la sociedad nahua eran cremadas, particularmente grandes dignatarios, personajes importantes de la política, grandes guerreros e incluso algunos comerciantes que tenían un valor muy importante dentro de la sociedad. Lo interesante es que casi todas las urnas que nosotros hemos encontrado tienen representaciones de dioses. Por ejemplo, en este caso ustedes ven al dios Mixcoatl, que es el dios de la cacería, que está, digamos, presidiendo una imagen, digamos, de regeneración del cosmos, pero lo interesante es que adentro uno encuentra restos humanos cremados, es decir, los antiguos nahuas tenían, particularmente los mexicas, también en Texcoco y también en Xochimilco se han encontrado este tipo de detalles, pues nos vamos dando cuenta de que la cremación tampoco es que fuera algo desconocido. Es poco común, pero también existe y creo que es un punto de paralelismo interesante para poder platicar esta noche. Y esto nos hace pensar, obviamente, pues que las, eh, las la forma en la que está determinado este pensamiento funerario de los nahuas, pues en muchos sentidos se parece un poco a lo que vino después, y para muchos autores también esta es una de las formas en las que, por las cuales buena parte de la población, particularmente los nahuas del centro de México, fueron, fueron convertidos al catolicismo, porque justamente los españoles lo que estaban buscando era centrarse en esos paralelismos para no generar un conflicto más grande entre la población conquistada y los conquistadores. Insisto, no es lo más común. Y existen también el uso de los muertos entre la cultura nahua, que es pues bastante interesante porque en algunos casos pues representaban los esculturas y los cráneos con materiales como piedra o cerámica, pero en muchos otros casos también se utilizaban restos humanos reales como este, que es una ejemplificación de lo que llamamos nosotros máscaras cráneo, y esto, como ustedes pueden ver, es propiamente un cráneo humano cortado, teniendo cuidado de mantener la mandíbula, que es cuando ustedes vean una mandíbula en un libro prehispánico, esa mandíbula significa muerte, es, digamos, una de las formas características de la representación del dios de la muerte y propiamente de la muerte. Hay muchas formas, a veces hay collares formados solamente por mandíbulas, hay dioses que no tienen la mandíbula, es, digamos, un tema totalmente interesante. Pero es bien interesante este específico porque justamente une dos elementos muy específicos que son el cráneo, el cuerpo humano, estos restos de huesos, con los cuchillos de pedernal que pueden ver ustedes que tiene incrustado en la nariz y que otro lo tiene metido entre la boca. El pedernal es propiamente también la piedra, vamos a decir, o el símbolo de la muerte propiamente. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, todos los sacrificios humanos que nosotros hemos podido estudiar en el Templo Mayor y en algunos otros lugares, pues digamos que todo lo que tenía que ver con la carne, con la muerte propiamente de los individuos, era con cuchillos de pedernal y nunca con cuchillos de obsidiana, que es también muy filosa, pero los que hayan tenido en alguna ocasión en la mano obsidiana, es un cristal más que tiene un filo incluso parecido al de los bisturís, de los que utilizan los doctores modernos, pero tiene, al ser un cristal, tiene la facilidad de romperse. Por lo tanto, para, digamos, sacrificar a un ser humano con un cuchillo de obsidiana es algo muchísimo más complejo, y el pedernal en ese sentido, o para esa tarea, es mucho más útil, mucho más noble, y prácticamente en el mundo náhuatl todos los instrumentales relacionados con la muerte eran elaborados en pedernal, y eran cuchillos de este tipo propiamente que nosotros llamamos cuchillos de corte, cuchillos de sacrificio, porque no, digamos, no tienen otro valor específicamente dentro de la sociedad más que el de o representar a la muerte o en algunos casos haber sido utilizados propiamente para tareas de sacrificio.
el cuerpo humano era sagrado y era siempre utilizado y siempre reutilizado. Y por eso también nosotros observamos o entendemos este otro fenómeno muy llamativo que a mucha gente pues incluso le espanta de alguna manera, que tiene que ver con el tema de la antropofagia propiamente o lo que llamamos el canibalismo y la forma en la que, por ejemplo, una manera de utilizar a los muertos, pues es propiamente como alimento. Esto no era algo común, no todas las personas sacrificadas eran consumidas, solamente se consumía carne humana en diferentes ceremonias, y estos factores que tienen que ver con el rechazo al concepto, pues son muy, ¿cómo decirlo? Son poco serios en el sentido de que evidentemente no es un acto que a los seres humanos nos parezca natural ni agradable. Pero si lo vemos desde el punto de vista religioso, es bastante más común. Es lo que nosotros llamamos comunión. Si ustedes son católicos y han ido a la iglesia y han ido a la misa, pues es muy llamativo que en algún momento de la ceremonia el sacerdote nos llame para entrar en comunión con Dios y entonces pues uno se acerca a beber la sangre de Cristo y a comer el cuerpo de Cristo, es decir, a comerse una hostia, una oblea y beber vino simbolizando la sangre de Cristo. Esto es, básicamente es el mismo concepto, el tema es que los mexicas, evidentemente, los nahuas, pues lo llevaban propiamente digamos, al extremo en el sentido de que se podía llegar a consumir la carne humana, pero era una manera de entrar en comunión con los dioses, era una manera de entrar en comunión con los dioses y los seres humanos. Y este es propiamente el nacimiento, específicamente, es el nacimiento de algunos platillos de la gastronomía mexicana, como propiamente el pozole, que es, digamos, el origen específico del pozole, pues tiene que ver con el consumo de restos humanos y obviamente esta idea de entrar en comunión no se consume como un alimento para el cuerpo, sino un alimento para el alma, un alimento para las esencias. Y en ese sentido, como vemos en esta imagen del Códice Magliabechiano, pues justamente en algunas de estas ceremonias, las deidades de la muerte tenían pues una tarea principal que era presidir este tipo de eventos, y aquí ustedes lo que pueden ver es, bueno, pues cómo se cocinan, pero también que los hombres están consumiendo tamales de carne humana, es decir, están comiéndolo en otra forma específica, no es propiamente que se devoren como si fueran patitas de pollo en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Sino son formas muy conceptuales de poder entrar en contacto con los dioses. Y otra más en la que nosotros podemos darnos cuenta de que los antiguos grupos nahuas tenían una relación con el cuerpo humano muy llamativa, pues lo hemos encontrado a últimas fechas en el Zompantle del Gran Recinto de México Tenochtitlan, donde pues básicamente habíamos visto como en documentos como en los códices, el Códice Durán y algunos otros crónicas de los primeros momentos de los españoles, pues veíamos que se hablaba de que ellos guardaban las cabezas de algunos de los sacrificados y que después las apilaban en un edificio. Grande fue la sorpresa que hacia el año 2014, pues a la calle de Guatemala número 24 se encontró propiamente el edificio del Zompantli, que es algo, pues mucha gente lo define como macabro. Yo lo único que les podría decir es muy especial porque es un edificio propiamente, es una pared propiamente elaborada solamente con cráneos humanos. Tiene muy poco, aquí ustedes lo pueden ver, tiene muy poca tierra, muy poca, no hay ladrillos, no hay piedra, no hay roca, sino lo que hay es cráneos, cientos, incluso miles de cráneos, uno al lado de otro, que están representando propiamente a estos personajes que fallecieron por muy diferentes motivos, pero en general por haber sido sacrificados en diferentes ceremonias y de los cuales no se puede tirar partes del cuerpo humano porque el cuerpo es sagrado. Y entonces nosotros hemos encontrado en diferentes lados, pues lo que llamaríamos vulgarmente osarios
del, de huesos en en el Templo Mayor, es decir, esta es pues el lugar donde iban a destinarse las cabezas, pero en otros lados hemos encontrado algunas otras concentraciones importantes de huesos, es decir, se conservaban como reliquias los huesos, un poco parecido a lo que hoy en día sucede con los santos católicos que todavía guardan por ahí. Hace poco vino las reliquias de San Juditas y ahí hubo un gran, pues un gran movimiento social para irlas a ver y era pues propiamente una falange de una de las manos atribuida a San Juditas, que es, digamos, un santo bastante importante para buena parte de la población mexicana. Pero estos son conceptos, insisto, que tienen que ver con la forma en la que los nahuas trataban a los muertos como elementos de su naturalidad, elementos de sus dimensiones, pero hay otro grupo de concepciones que tienen que ver propiamente con la forma en la que religiosamente se entiende a la muerte y se entiende a estos conceptos, y de eso hablaremos en un momento.